Muy buenas con todos, que el Señor les bendiga grande, rica y poderosamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en este día maravilloso que Dios nos ha dado, ¿verdad? La comunión con Dios sea con cada uno de ustedes y el Señor les bendiga desde cualquier lugar en el planeta Tierra que ustedes se encuentren, ¿no? Y si nos ven en la luna, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Hoy vamos a continuar con esta serie maravillosa de Hazlo como Jesús y un tema que va a dar mucho que hablar, la purificación del templo. ¿Qué hizo Jesús allí en la purificación del templo? Impresionante. Impresionante lo que el Señor hizo, ¿no? Su carácter bueno, amable, para bendecir siempre a la gente con tremenda disposición, pero también para poner orden. Bueno, eso ya mismo vamos a hablar de ese tema, el mensaje de la palabra de Dios. Así que, no sin antes un agradecimiento profundo a todas las personas que nos escriben, que se toman su tiempo para escribir y pedir sus oraciones, sus peticiones. Nosotros oramos, nosotros estamos orando, no olvidamos. Y si nos comprometemos es porque lo hacemos delante de Dios. Yo siempre digo, nosotros pedimos con fe y el Señor se encargará de respondernos. Así que al Señor le damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor y toda la majestad, todo el crédito sea exclusivamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, con esto en mente, vamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, dándole nuestra adoración, reconociendo nuestra pleitesía, reconociendo todo lo que Él es. Y vamos a hacerlo a través de una oración. Padre Santo, Padre bendito, Padre amado, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que en ello hay. Te ruego, Señor, que tú seas obrando, tú seas actuando, tú seas bendiciendo. Señor, que las manos preciosas tuyas, Dios, manos de poder, te alabamos, te bendecimos, manos de amor, manos de bienestar. Señor, tan solamente di la palabra, tan solamente di la palabra y los enfermos sanarán. Tú harás provisión, tú nos ayudarás, tú tocarás almas, vidas, mentes y corazones, Señor, para que tu obra avance y crezca, Señor, que la gloria de Dios, Señor, sea obrando poderosamente, Señor. Muchas gracias. Que el poder del Altísimo, Señor, haga habitación en nuestras vidas. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Que el poder del Altísimo nos acompañe en esta mañana y escuche nuestras oraciones. Escuche nuestro clamor, escuche nuestra oración. Señor, yo sé que tú lo haces y bendice la vida de todas las personas que están detrás de un teléfono, de un televisor, de una computadora, de una tablet, de un iPad, en fin, de cualquier instrumento de tecnología que les permite ver este mensaje de la palabra de Dios. Que tú bendigas a los niños, a los huérfanos, a los pobres, a las viudas, a los necesitados. Señor, que el clamor de nuestros hijos suba ante tu presencia, Señor, y tú respondas con poder, bendición y autoridad. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias entonces por acompañarnos en esta oración donde reconocemos la grandeza, la divinidad y el poder y la autoridad de Dios para orar, para sanar y para acompañarnos. Solamente de Él dependemos porque sin Él nada podemos hacer. Así que por favor siga con nosotros, que viene mucho más de Dios, del Señor y de su bendita palabra para nuestras vidas.
Muy bien, ya estamos entonces una vez más con ustedes aquí para poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios, basado justamente en esta serie maravillosa, Hazlo como Jesús. Y el tema que nos ocupa el día de hoy, y viene basado el mensaje, la palabra de Dios, es en la purificación del templo. La purificación del templo, porque Dios no solamente quiere purificar el templo, nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares, nuestra familia, la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Dios quiere purificarlo todo, ¿sí me entienden? Dios no quiere purificar solamente la construcción. Ok, pero aquí vamos a leer la palabra de Dios. Aquí en Marcos capítulo 11, el verso 15 al 19, dice así la bendita palabra de Dios. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Interesante, ¿no? Muy interesante esta porción de la palabra de Dios y vamos a hacerlo más concretos. Hay otros pasajes paralelos, es decir, pasajes paralelos son otras porciones en los evangelios donde se habla acerca de este tema. Hoy nosotros estamos leyendo aquí en Marcos capítulo 11, pero de esto se habla también en Mateo 21, del 12 al 17, en Lucas 19, del 45 al 48, y en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, del 13 al 22, acerca de la purificación. Así que estamos en uno de los pasajes paralelos y en una armonía de la palabra de Dios, y puntualmente los evangelios nos damos cuenta realmente que esto es un tema que todos los evangelistas y escritores sagrados lo mencionan. Sí, lo mencionan, toparon este tema, ¿no? ¿Y por qué lo toparon? Porque es importante. Si no fuera importante, por ahí hubiera pasado medio escondidito, no medio agachadito, pero no. Todos completamente topan este tema, ¿no? Bien. Y aquí vamos, ¿no? Esto a modo de introducción, pero la Biblia dice que vino pues a Jerusalén entrando Jesús en el templo, ¿no? Ya el Señor sabía, ya lo tenía pendiente en sus planes, en su agenda, estaba la visitación del templo. ¡Wow! ¡Qué impresionante el Señor Jesús! Lo inesperado, lo que no estaba proyectado, ¿no? Como esa jugada en los partidos de fútbol de laboratorio, lo que nadie se esperaba, ¿no? Y justamente el Señor Jesús llega ¿a dónde? Al templo, ¿no? Y Jesús fue al templo, y entrando en el templo, como el Señor ya sabía, ya había visto, ya ellos habían tenido la oportunidad. Sin duda, a mí no me cabe la más mínima duda en que la Biblia no registra episodios sobre esto, pero sin duda el Señor ya había mostrado su descontento, que Él no estaba conforme con esa actitud y cómo tenían el templo prácticamente para cambistas, para muchas cosas más que no tenían nada que ver con las cosas de Dios. Y Jesús no lo vemos aquí, y no es porque era malo ni porque había pecado, porque la Biblia dice, y aclaro, que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que el carácter es firme, ¿no? Cuando hablamos de una persona de carácter, no es porque debe tener mal carácter, sino el carácter es esa templanza, esa caballerosidad, pero esa justicia también para enrumbar las cosas conforme al orden divino. Y Jesús tuvo el carácter también para poner orden. Porque hay gente que no le gusta que le pongan orden porque ellos quieren hacer con su vida lo que les da la regalada gana y no les gusta ningún consejo, ninguna ayuda, ninguna sugerencia, sino que viven conforme y ellos juran que están bien, ¿no? Respetamos, ¿no? Aquí no estamos para burlarnos de nadie ni criticar a nadie en absoluto, pero sí para describir
lo que pasa, lo que sucede, porque no podemos hacer caso omiso a este tipo de situaciones. Y miren, el manso Jesús, el divino Jesús, y no es que me estoy burlando, pero estoy describiendo realmente que también dentro de su divinidad está el poner orden. Comenzó a poner orden en el templo, en la iglesia, en la sinagoga, como usted le quiera llamar, ¿no? Comenzó a poner orden. ¿Saben por qué? Porque se necesita. Porque hay mucha gente que necesita entrar en este orden de la palabra de Dios. Dios no quiere matar ni desechar a nadie, ¿no? A menos que te hagas como un Judas y te quites la vida, lo cual no lo aprobamos, no te animamos y oramos para que nunca te suceda aquello. Aclaro, porque alguien me puede hacer un corte allí y decir que yo estoy mandando a que la gente haga cosas locas y no es así, no es así para nada en lo absoluto, ¿no? Pero la Biblia dice que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y no es que llegó, señores, muy buenos días, ¿no? Como policías municipales o del ayuntamiento, ¿no? Como dicen en otros países, ¿no? Tengan la bondad, por favor, se me van. No tienen 2 minutos para salir. Esa advertencia lo más seguro es que ya la habían tenido. ¿Saben lo que hace el Señor Jesús? A continuación dice la Escritura, aparte de comenzarlos a echar fuera, no solamente, miren que Jesucristo no solamente echaba fuera a los que tenían posesión demoníaca, sino a los que invadían el territorio sagrado del templo, ¿no? No lo digo yo, no es que a mí me parece, que yo creo, que a mí se me ocurre, no, Señor, así enseña la palabra de Dios. Yo les digo, a la gente no le gusta el orden, ¿no? Porque es una de las cosas más difíciles, ¿no? Pero miren, y dice la Escritura que el Señor Jesús volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, o sea, les cogió las mesas y ¿cómo creen que se las puso? Patas arriba, señores. Así, no vamos a decir que, que se las puso de ladito, ahí cómodamente le recogió primero las cosas y luego las acomodó. Esa no fue la situación. Las volcó. ¿Fuertemente? Sí, fuertemente. ¿Por qué? Porque el carácter divino también es poner orden cuando Dios ya ha hablado, cuando Dios ya ha dicho. Porque hay gente que Dios habla y le muestra y le pasa algunas cositas y Dios llamando la atención. ¿Y saben lo que hace la gente? Por ahí cambia por un día, 24 horas, 48 horas y con mucha cuerda una semana, ¿no? Pero de ahí vuelve nuevamente a sus andancias y a sus cosas de desobediencia a Dios. Y eso no le agrada a Dios. Claro, a la gente no le gusta, ¿no? La gente solamente quiere escuchar, ay, que Dios te bendiga, y que la unción, y que esto de aquí, y que lo demás allá, y que si tú haces esto, bendición, 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 bendición. Pero también la palabra de Dios es exhortación, pues. La palabra de Dios también hay exhortación, claro, a la gente no le gusta. No le gusta, pero es parte de la Biblia también. Y Jesucristo trató, hazlo como Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Bueno, poniendo orden, ¿no? Poniendo orden. Y volcó las mesas, las sillas de los que vendían palomas, porque había ahí pájaros, palomas, todos los pájaros que se podía usted imaginar. Había ahí gallina, gallo, bueno, en fin, ¿no? Una serie de cosas. Habían cambistas, la mesa de los cambistas se las mandó volando por todos los que estaban con dinero ahí haciendo cambios y habían cogido puntos de encuentro y negocio cuando habían tantos lugares que lo podían hacer, pero no. Ellos estaban encaprichados en que ahí al pie, las puertas de la iglesia, no estén. Y Jesucristo llega a poner orden y respeto también. Sí, señores, y por eso se ganó algunos enemigos. Y la Biblia dice literalmente que querían matarlo, querían era destruirlo, querían hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ya les digo, cuando usted trata de poner orden, ¿no? Que hay que hacerlo realmente con dirección divina, ¿no? A veces usted se gana enemigos de gratis. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta el orden. Ellos quieren que le digan solamente lo que es música para sus oídos nada más. Y música de la que a ellos les gusta, ¿no? Bueno, entonces dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Miren, porque resulta que aquí la Biblia nos dice que algunos, inclusive ya dentro de la iglesia, del templo, de la sinagoga, tenían mesas, pues. Tenían cosas para hacer negocio de lucro, ¿no? Y eso no estaba bien. Y los demás se hacían de la vista gorda con tal que les pasen un billete. Y así eran los escribas, saduceos y fariseos. La gente más corrupta realmente que había en aquella época. La gente más corrupta, corruptas con
con todas las letras mayúsculas, ¿no? Y resaltadas, ¿no? Y Jesús llega a poner orden allí, llega a hacer las cosas, ¿no? Como Él sabía que tenían que hacerse, ¿no? Yo creo que hoy en día Jesús no solamente está poniendo orden, cosas en torno a la iglesia, sino en torno a nuestra vida, ¿no? Que algunos en algún momento hemos andado o se han dado, digamos así, de manera desordenada. Dios quiere poner orden. Dios no quiere matarte, liquidarte, que te caiga un rayo, te caiga un tren encima. No, Dios quiere poner orden. Dios quiere reivindicarte, cambiarte, transformarte, restaurarte. No, él no ha venido a destruir. Esa es la labor del diablo. El diablo es que ha venido a hurtar, matar y destruir. Él ha venido a cambiar, a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dios los mira con ojos de piedad, pero con mucha piedad y clemencia también a los que están llenos de problemas y que necesitan la asistencia de Dios, que necesitan tomar grandes cambios, grandes decisiones o decisiones pequeñas que muchas veces llega a grandes cambios. Y miren ustedes que ya algunos habían atravesado. No consentía, luego de volcar la mesa, silla, de abrir la mesa y las jaulas de las palomas, de todas las gallinas y todo lo demás. Saben que el Señor se puso a la entrada y no consentía que nadie, a los que estaban adentro, se me van afuera y ahí pues, ustedes saben que el Señor Jesús no es que andaba solo. Él andaba con sus 12 discípulos y ellos eran rudos porque eran pescadores, eran hombres de manos fuertes, porque ustedes saben que para jalar esa red se necesita ñeque, muchos músculos, ¿no? Naturalmente, sin ir al gimnasio. Y estaba también los celotes, que los celotes eran personas que, pues, querían de alguna manera una revolución en la política y en los cambios para el bienestar de las personas en aquellos días. Y parte del grupo de Jesús había celotes también, así que todo Jesús ya tenía mentalizado ahí y todos le sacaron para afuera, para la calle. Aquí no, esto no es centro comercial, no es bodega, un punto de encuentro, no, aquí esto es, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. O sea, Jesús puso orden. Yo sé que no le gusta a nadie. Yo no es que estoy en contra de ciertos talentos que a lo mejor para mejorar la iglesia, porque son iglesias de escasos recursos económicos y hacen alguna actividad. No es que somos aquí radicales, ni perfeccionistas, ni gente intratable, incomprensivos. No, está bien si quieren hacer una actividad, un talentito, una cosa así, ¿no? Pero que de ahí llegue todo el mundo como en los días de Jesús, porque esto es otra cosa, ¿no? Ya aquí, ya prácticamente el pueblo se había tomado la iglesia, el templo, el santuario, las sinagogas realmente para hacer, no solamente afuera, sino adentro. Por eso es que dice que no consentía que nadie atravesase las puertas con utensilio alguno. ¿Por qué? Porque hasta adentro, inclusive hasta las bancas, hasta los que iban a orar, ahí no estaban ya por orar, sino por comer, por servirse una comida, qué sé yo, una hamburguesa de aquella época, ¿no es cierto? Un taco, qué sé yo, alguna cosa, algunas arepas, pero todos le llevaban, digamos, al asiento, ¿no? Porque ya era más o menos que servicio express las 24 horas del día, ¿no? Pero eso no era lo que Jesús quería realmente para su pueblo, ni estaba en el corazón de Dios. Y por eso es que el Señor pone orden. Dios también no solamente quiere poner orden en la iglesia, en los templos, en las sinagogas, sino en la vida de muchas personas. Que saques las palomas, que saques las gallinas, que saques los negocios que no son agradables a Dios. Dios quiere limpiarte completamente de todo aquello y que te quedes con Él, que dependas de Él, que vivas para Él. Porque ahí es donde está la protección y la bendición de nuestro Padre Celestial. Jesús dijo claramente, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, ¿no? Para que la gente venga a orar, para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes buscaban cómo matarles. Miren ustedes, se volvieron sicarios. Los escribas, fariseos, ahí está, no lo digo yo, aquí está en la Biblia, aquí en Marcos capítulo 11, el verso 18, ¿no? Y buscaban cómo matarle, ¿sí? O sea, porque como Jesucristo les estaba dañando el negocio y ellos hacían uso, porque toda esa gente tenía que pagar impuestos y después llegaba, ¿no?, los cobradores de impuestos y toda esa cuestión y los negociados, ya quédate nomás ahí porque estas gallinas, estas mesas y todo es mío, tú no pagas nada, pasa
pasas por debajo de la mesa, no pasas de agache, ahí te mandamos un dinero, la mordida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso era un infiernillo que habían armado allí, ¿no? Jesús llega a poner orden. Jesús llega a poner orden. Y dice la Escritura, porque le tenían miedo por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina, ¿no? Tenían miedo, ¿no? Y como le tenían miedo, lo querían matar porque les estaba dañando todo el negocio, ¿no? Y toda la corrupción que tenía, el Señor Jesús la estaba sacando a la luz, ¿no? ¿Cuántas veces quisieron hacerle caer en trampa? Es lícito dar a César, y Jesús le dijo, dame una moneda. ¿Quién es esta moneda? De César. Ok, den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, el Señor fue claro, no es que se puso a hablar en contra de César, ¿no? Absoluto, den a César lo que es del César. Es decir, los impuestos lo que es de impuestos, pero a Dios lo que es de Dios. O sea, eso, ¿no? O sea, fue tan claro, tan evidente, ¿no? Así que con esto en mente vamos a darle gracias a Dios. Dice también la Escritura que al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. ¿Por qué salió de la ciudad? Bueno, porque el Señor Jesús tenía planes. Él tenía una agenda, aunque ustedes no crean, Él tenía una agenda a seguir. Él no es que hacía las cosas como Él le daba la gana o como se le ocurría o que era un desperdiciador del tiempo, no. Por eso es que yo siempre digo, cuando ustedes ven las oraciones de Jesús, no es que Él se quede orando por cada persona, media hora, una hora, no. Él soltaba una palabra de fe, de amor, una promesa, una palabra de sanidad. Eso es lo que hacía Él. Aún en la muerte de Lázaro, toda la oración fue, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas. Lázaro, sal fuera, toda la oración, una oración de 20 segundos. Porque no depende del bla, 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 bla y querer comerse la cuenta a Dios, sino depende de la unción, de la autoridad, del respaldo que tienes de parte de Dios. De eso depende. Y Dios mismo hace la obra, ¿no? Pero claro, a la gente no le gusta, ¿no? Quieren que todo el mundo se entretenga. Entonces, si tienes 100 personas, si tienes 1000 peticiones, no te vas a poner 2 horas con cada uno, porque para comenzar no te va a alcanzar el día. No. Pero Jesús atendía a miles de personas. Y hay muchas cosas que se hicieron que no están registradas en la Biblia, porque si se pondría todo, sería una cosa, no sería la Biblia en lo que es, ¿no? En lo que es la palabra de Dios, sino serían tomos de tomos de tomos para entendernos. Imagínense ustedes si no leemos la Biblia, que está así pequeña, ¿cómo hay gente que va a tener tiempo para leer tomo de tomo de tomo? O sea, Dios es tan comprensivo hasta en eso, ¿no? Así que vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude, que Él nos guarde, que Él nos cuide, que Él nos bendiga. Padre nuestro, Padre bendito, Padre amado, eres el creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que en ello hay. Que la sangre de Cristo nos cubra, nos bendiga y nos limpie de toda maldad, de todo pecado. He aquí, Señor, en esta mañana, en esta hora, en esta tarde, en esta noche, sea cual horario del mundo nos vean, Señor, que tú restaures, cambies y transformes la vida de las personas. Que tú traigas un tiempo de bendición, tiempos de refrigerio, tiempos de restauración, tiempos de cambio y una transformación conforme lo hace Dios y el poder de su Espíritu Santo para redarguir y esa salvación bendita a través de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Gracias, Señor, sana, salva, redime, transforma. Y oramos por los necesitados, por los débiles, por los huérfanos, por los menesterosos, para que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas. Señor, ayuda y bendice, trae unción, restaura familias, hogares, matrimonios, vidas de personas que necesitan una rehabilitación. Que el poder de Dios y del Espíritu Santo limpie de todo adulterio, de toda fornicación, de toda inmundicia, de toda lascivia, de toda hechicería, que tú rompas las cadenas por el poder y la autoridad de tu sangre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias por quedarte hasta estas instancias con nosotros y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Por favor, suscríbete a nuestra página de YouTube y también comparte este mensaje de la palabra de Dios. Comparte también, suscríbete a la página de Facebook porque recibirás una lámina cada día de versículo de la palabra de Dios y los días miércoles un micromensaje y también pues días domingos un mensaje como hoy, ¿no? Muchísimas gracias, que Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. Muchas gracias y será hasta una próxima entrega.